Un espanto recorre el mundo: el fantasma del anticomunismo. Este video, en gran medida, se basa en varios libros que publiqué sobre la historia contemporánea para el Plan Nacional del Bachillerato Mexicano. Fueron muchos años de enfrentamiento de sistemas políticos desde 1917, cuando el imperio zarista ruso implotó luego de años de cruentas guerras e incontables sufrimientos para la población rusa. A partir de ese momento se impuso lo que se llamó la Revolución Bolchevique, que implantó en Rusia un régimen que desplazaba a la antigua aristocracia feudal del gigantesco imperio euroasiático por organizaciones políticas que procuraban distribuir los medios de producción y tierras entre la mayoría de la población. Este proceso estuvo dirigido por una nueva organización establecida en 1918, denominada Partido Comunista, en homenaje al teórico y político social alemán Carlos Marx, que había desarrollado un sistema teórico político que proponía la construcción de una sociedad sin clases, que había denominado comunismo, de la cual vamos a hablar más adelante. El principal dirigente de este movimiento político se llamaba Vladimir Ilich Lenin, y más tarde, a su muerte acaecida tempranamente en 1924, fue sucedido por el georgiano José Stalin, quien logró mantener la unidad de la étnicamente diversa Confederación Soviética a través de un férreo régimen autoritario y represivo hasta su muerte en 1952. El proceso de socialización redistributiva tuvo muchos oponentes internos en la propia Rusia, llevando a enfrentamientos armados que dejaron millones de víctimas y que solo cesaron con la rendición de Vladivostok en el extremo oriente del país. Durante el proceso de obtención del poder político y territorial, se creó una nueva noción de Estado: el Estado de las asambleas populares o Estado de los soviets. Las diversas nacionalidades que habían sido integradas al imperio zarista se transformaron en divisiones políticas internas en el nuevo Estado, que se había proclamado socialista, dando lugar al establecimiento de un nuevo país confederado, la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, formalmente declarado en 1922. La aparición de este nuevo Estado, que buscaba eliminar o amortiguar las diferencias de clase, creó una atmósfera de espanto en las burguesías europeas, que obviamente se opusieron firmemente a las nuevas políticas, y mucho más cuando surgieron partidos comunistas, a semejanza del recientemente fundado Partido Comunista de la Unión Soviética, en varios países, tanto en Europa como en el resto del mundo. En la primera línea de los movimientos antisoviéticos estuvo el partido llamado Nacional Socialista de Alemania, desarrollado en la década de 1930, liderado por Adolfo Hitler, que obtuvo el poder en este país promoviendo políticas de enfrentamientos nacionalistas, racistas y xenófobos. Portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. Estas políticas también llevaron a enfrentamientos generalizados del Estado alemán contra otras potencias europeas y finalmente contra el principal enemigo que había desatado en gran medida el ascenso del nazismo, la Unión Soviética. Los enfrentamientos llevaron a una gran guerra que duró 6 años y que solo culminó en 1945 con la entrada de las tropas soviéticas a Berlín y el derrumbamiento del proyecto político nacionalsocialista. La Unión Soviética se expandió tanto en su estructura política como en su esfera de influencia, provocando
la alianza de las principales potencias europeas occidentales y los Estados Unidos en su contra en lo que se llamó la Guerra Fría. Nos saltearemos algunas décadas. En los países occidentales, esta Guerra Fría se apoyó en una intensa propaganda antisoviética y que a menudo se denominó como guerra contra el comunismo. Es de hacer notar que a esta altura había partidos comunistas nacionales en muchos estados del mundo, incluyendo el Partido Comunista del Uruguay, que había sido fundado en 1920 y que precisamente ahora cumple 100 años de existencia. Desde entonces, el antisovietismo se transformó en anticomunismo y vale la pena decir que quienes se autoproclamaron y autoproclaman anticomunistas generalmente desconocen los fundamentos básicos de las teorías que en el siglo XIX fueron desarrolladas por Carlos Marx y Federico Engels y que en el fondo solo buscaban evitar que los actuales o futuros partidos comunistas o procomunistas avanzaran en procesos de distribución de la riqueza que a las clases dominantes de los respectivos países les resultarían notoriamente perjudiciales. O sea que las políticas anticomunistas, a veces llamadas antisocialistas, principalmente buscan defender los intereses de ciertas minorías privilegiadas en los diferentes países, a las cuales por supuesto no les interesaba que se modificaran las relaciones de poder que las beneficiaban. Como se puede apreciar en la actualidad, este proceso sigue y en muchos países prosperan muchos grupos y partidos políticos nacionales en Europa y en otros países del mundo identificados con la bandera del anticomunismo. Ahora vamos a retroceder 180 años, cuando en Europa se establecían sociedades industriales, particularmente en Inglaterra, que se basaban en la eliminación definitiva de la esclavitud histórica, sustituyéndola por una dependencia laboral extrema de los trabajadores industriales que llevaban una vida de explotación de su trabajo y que vivían en condiciones de gran insalubridad, falta de acceso a las comodidades elementales y servicios y negación de sus más mínimos derechos. En esas condiciones, varios teóricos y militantes políticos desarrollaron movimientos y sistemas filosóficos tendientes a terminar con esta situación y generar un nuevo tipo de sociedad. Dos de estos teóricos y militantes políticos fueron Carlos Marx y Federico Engels. En un próximo video trataremos de explicar las causas, las concepciones teóricas y prácticas de los pensadores y militantes de la segunda mitad del siglo XIX y en particular las características de los movimientos políticos que crecerían y se desarrollarían a partir del pensamiento de Carlos Marx y sus continuadores, tanto a nivel teórico como práctico. Este video ha sido concebido también como un homenaje al Partido Comunista del Uruguay, que cumple 100 años, y a todos los militantes que han sacrificado sus vidas y su bienestar para defender la democracia y los derechos de los trabajadores en el Uruguay.